El foco del estudio me cegaba como un sol furioso de mediodía en las playas de Gijón. Mi marido, con esa sonrisa de tiburón que tanto detestaba, repetía ante las cámaras: mi esposa no es lesbiana, y hoy lo voy a demostrar. Y entonces, en ese silencio que pesaba como la niebla asturiana, solté la bomba: sí lo soy. Y la amo más que a nada en este mundo. No sé cómo llegué hasta allí, a ese plató cutre de Madrid que olía a maquillaje rancio y a mentiras acumuladas. Todo empezó en Gijón, mi Gijón, esa ciudad que me vio nacer entre el rumor del Cantábrico y el aroma salino de las sidrerías. Yo era Sofía, 32 años, profesora de literatura en el Instituto Cervantes, con una vida que parecía sacada de una novela de Pérez Galdós, casada con Javier, un abogado ambicioso que coleccionaba relojes suizos y promesas rotas. Éramos la pareja perfecta en las fotos de Instagram, esas que subía con filtros que borraban las grietas. Pero las grietas estaban ahí, profundas como las minas de carbón abandonadas en las montañas de Asturias. Javier y yo nos conocimos en la Universidad de Oviedo, en una fiesta de fin de curso regada con sidra y risas falsas. Él era el chico de familia bien, con acento madrileño que intentaba disimular para encajar en el norte. Yo, la asturiana de pies a cabeza, con mi falda vaquera y mi amor por los versos de Rosalía de Castro. Nos casamos 2 años después en una boda en la playa de San Lorenzo, con el viento azotando el velo y la familia aplaudiendo como si fuéramos el cuento de hadas que todos esperaban. Pero desde el principio, supe que algo faltaba. No era él. Era el vacío que me dejaba cuando me besaba, como si besara a un extraño en la oscuridad. Andrea entró en mi vida como una tormenta de verano, de esas que barren las costas de Gijón sin aviso. La conocí en la librería La Ermita, un rincón polvoriento en el casco viejo donde los libros huelen a mar y a recuerdos ajenos. Ella era la dueña, 32 años también, pero con una energía que hacía que el tiempo se detuviera. Cabello corto, rubio como el trigo de Castilla que tanto extrañaba su familia andaluza, ojos verdes que te miraban como si pudieran leer los secretos que ni tú misma sabías que guardabas. Venía de Sevilla, huyendo de un padre machista y una madre que rezaba por su pecado de ser quien era. En Gijón encontró refugio, y yo, sin saberlo, encontré mi hogar. Al principio eran charlas inocentes. Yo entraba a buscar ediciones antiguas de Lorca, y ella me recomendaba poemas que hablaban de amores prohibidos. Lee esto, Sofía, me decía con esa voz ronca que me erizaba la piel. Habla de 2 almas que se buscan en la sombra. Nuestras manos se rozaban al pasar las páginas, y yo me iba a casa con el corazón latiendo como un tambor de fiesta en las calles empedradas. Javier no notaba nada, estaba demasiado ocupado con sus juicios y sus amantes discretas en hoteles de Oviedo. Una tarde de lluvia, cuando el cielo de Asturias se deshacía en gotas gruesas, Andrea me invitó a un café en su piso sobre la librería. Para escapar de esta humedad que cala los huesos, dijo. Subí las escaleras con el paraguas goteando, y allí, entre estanterías improvisadas y el olor a té de jazmín, nos besamos por primera vez. Fue como si el mundo se detuviera, sus labios suaves, salados por el mar invisible que nos unía, y mis manos temblando en su cintura. Sofía, ¿qué estamos haciendo?, murmuró ella contra mi boca. Lo que debimos hacer desde el principio, respondí, y en ese momento, supe que mi vida se había partido en 2. Pero los secretos en Gijón no duran mucho. La ciudad es pequeña, chismosa como una vecina en el mercado de El Natahoyo. Javier empezó a sospechar cuando volvía a casa con las mejillas sonrosadas y excusas torpes sobre reuniones del instituto. Una noche, después de una cena en la sidrería El Labrador, me confrontó. «Estás rara, Sofía. ¿Hay alguien más?» Lo negué, por supuesto, con lágrimas que eran mitad culpa, mitad rabia. «Es el estrés del trabajo», mentí, mientras él se servía otro culín de sidra y cambiaba de tema a sus ascensos en el bufete. Andrea y yo nos veíamos a escondidas, paseos por la playa de Poniente al anochecer, cuando los últimos bañistas se iban y el faro de Cerro de la Garita parpadeaba como un ojo cómplice. Hablábamos de todo, de su infancia en Triana, bailando sevillanas con el peso de las expectativas familiares, de mi Asturias natal, donde las mujeres como nosotras eran susurros en las tabernas. «Quiero gritarlo al mundo», me confesaba ella una noche, con la arena entre los dedos. «Pero no puedo perderte». Y yo, cobarde, la abrazaba más fuerte, postergando la verdad como quien pospone una tormenta. El programa de televisión fue idea de Javier. «Es una oportunidad, Sofía.
Mi esposa no es lesbiana, se llama. Vamos a reírnos de los rumores, a mostrar que somos la pareja ideal. Lo vi como una broma cruel, pero accedí porque el miedo me atenazaba. ¿Y si salía a la luz? ¿Y si perdía mi trabajo, mi familia, todo? Mi madre, viuda desde que yo era niña, me había criado con cuentos de amor heterosexual y crucifijos en la pared. Eres mi orgullo, hija, me decía. No podía mancharlo. El rodaje estaba programado para un viernes de octubre, cuando las hojas de los castaños en el Parque Isabel la Católica empezaban a caer como confesiones tardías. Viajamos a Madrid en el AVE, Javier charlando de tonterías mientras yo miraba por la ventana, imaginando el rostro de Andrea viéndome en la tele desde su librería. Le había dicho que no mirara, pero sabía que lo haría. Llámame después, me pidió ella en un mensaje, con un corazón que me rompió el alma. En el plató todo era artificial, luces que quemaban, un público invitado que aplaudía a comando, y el presentador, un tipo con traje barato y sonrisa de vendedor de enciclopedias. Javier se pavoneaba, contando anécdotas falsas de nuestra vida perfecta, cenas románticas en el acuario de Gijón, viajes a las catedrales de Oviedo. Yo asentía con el estómago revuelto, hasta que llegó la pregunta fatídica. Sofía, ¿hay algo que quieras decir? ¿Rumores que desmentir? El silencio se estiró como la niebla sobre la ría de Avilés. Y lo dije. Sí lo soy. El estudio estalló en murmullos, Javier palideció como un fantasma en la noche de difuntos, y yo sentí una libertad que ardía como el fuego de San Juan. Amo a una mujer. Se llama Andrea, y está en Gijón esperándome. Las cámaras capturaron mi rostro, no de arrepentimiento sino de una paz feroz. Corrí del plató dejando atrás el caos y tomé el primer tren de vuelta al norte. Cuando llegué a Gijón, la ciudad parecía la misma, el olor a marisco en la plaza del Marioné, las gaviotas gritando sobre los tejados. Pero todo había cambiado. Mi teléfono explotaba con mensajes, mi madre llorando, colegas del instituto pidiendo explicaciones, Javier jurando venganza legal. ¿Y Andrea? No respondía. Fui a la librería, pero estaba cerrada, con un cartel que decía vuelvo pronto. El pánico me invadió como una ola traicionera. La encontré en la playa de San Lorenzo, sentada en la arena con las rodillas abrazadas, mirando el horizonte donde el mar se fundía con el cielo plomizo. Sofía, murmuró cuando me vio acercarme, su voz quebrada por el viento. Lo vi todo. ¿Por qué no me lo dijiste? Lágrimas rodaban por sus mejillas, y yo me arrodillé a su lado, tocando su mano como si fuera un tesoro frágil. Tenía miedo, Andrea. Miedo de perderte, de perderlo todo. Ella se apartó y en ese gesto, sentí el primer corte de lo que sería una herida profunda. Esa noche en su piso hablamos hasta el amanecer. Ella me contó su propio secreto, había estado casada una vez, en Sevilla, con un hombre que la golpeaba en silencio, no con puños, sino con palabras que la hacían dudar de su propia piel. Salí del armario hace años, pero tú. Tú eras mi refugio, Sofía. ¿Y ahora, qué? ¿Tu marido vendrá a arrastrarte de vuelta? Negué con la cabeza jurando que no, pero en el fondo, sabía que Javier no se rendiría fácil. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia se extendió como la pólvora en las redes asturianas, profesora de Gijón sale del clóset en TV Nacional. Mi instituto me suspendió temporalmente por el bien de los alumnos, dijeron. Mi madre llegó en autobús desde Luarca, con el rosario en la mano y los ojos hinchados. Hija, ¿qué has hecho? Una mujer. Dios no lo permite. Intenté explicarle, hablar de amor verdadero, de cómo Andrea me hacía sentir viva por primera vez, pero ella solo repetía oraciones, como si las palabras pudieran exorcizar mi verdad. Javier fue peor. Vino a Gijón con abogados, exigiendo el divorcio y la mitad de todo, acusándome de engaño conyugal. Me has humillado en público, gritaba en la sidrería donde nos reunimos, con testigos que fingían no mirar. Esa Andrea tuya es una oportunista. La he investigado, huyó de su familia por ser una desviada. Sus palabras me dolieron más que cualquier bofetada, porque tocaban el miedo que Andrea misma cargaba. Esa noche se lo conté todo, y por primera vez vi duda en sus ojos verdes. ¿Y si tiene razón? ¿Y si soy solo tu escape, Sofía? El conflicto se enredó como las raíces de un castaño centenario.
Andrea empezó a alejarse, cancelando nuestras noches de confidencias por necesidad de espacio. Yo, desesperada, la seguía por las calles de Cimadevilla, el barrio viejo con sus casas de colores desvaídos y sus leyendas de sirenas. No me dejes, le suplicaba bajo la lluvia, pero ella solo sacudía la cabeza, con el cabello pegado a la frente. Necesito saber si esto es real, o solo una rebelión contra tu jaula. Mientras tanto, Javier urdía su venganza. Descubrí que había pagado a un periodista local para que escribiera un artículo venenoso, la traición de la profesora lesbiana, como una asturiana destruyó su familia. Las mentiras se multiplicaban, que Andrea era una estafadora, que yo había planeado todo para fama. La ciudad, mi Gijón querida, se volvió hostil. En el mercado las vecinas cuchicheaban, en el instituto, los padres exigían mi despido. Sentí el peso de la traición como una losa, y en las noches solitarias, me preguntaba si valía la pena. Pero el amor, ese amor profundo y terco como el roble asturiano, no se rinde fácil. Una mañana de noviembre, cuando la niebla cubría el puerto como un velo de novia, recibí una llamada de Andrea. Ven a la librería. Hay algo que debes ver. Corrí con el corazón en la garganta, esquivando charcos que reflejaban mi rostro demacrado. Allí, entre los libros, me mostró una carta amarillenta, escrita a mano por su madre en Sevilla. Hija, vi la televisión. Esa Sofía. Si te hace feliz, yo te bendigo. Vuelve cuando quieras, pero vive tu verdad. Lágrimas brotaron de sus ojos, y de los míos, mientras nos abrazábamos. Perdóname por dudar, susurró. El miedo es contagioso, pero el amor lo cura todo. Sin embargo, el clímax estaba por llegar, y fue más brutal de lo que imaginaba. Javier, en un último intento de control, organizó una reconciliación pública en el Teatro Jovellanos de Gijón. Me invitó por mensaje con amenaza velada: ven, o perderás la custodia de nuestra vida compartida. No teníamos hijos, pero él hablaba de propiedades, de recuerdos como si fueran cadenas. Andrea me rogó que no fuera. Es una trampa, Sofía. Pero fui porque las decisiones difíciles son las que forjan el alma. El teatro estaba lleno, con vecinos curiosos y periodistas oliendo sangre. Javier subió al escenario, micrófono en mano, pintando un retrato idílico de nosotros. Sofía cometió un error, influida por esa persona. Hoy, volvemos a ser uno. El público aplaudió, y entonces me llamaron. Subí con las piernas temblando, y en lugar de disculparme, miré a la cámara. No hay error. Mi error fue casarme por miedo, por lo que esperaban de mí. Andrea es mi verdad, y Gijón, mi testigo. El caos estalló, silbidos, aplausos divididos, Javier lanzándose hacia mí con furia contenida. Mentirosa, gritó, pero un guardia lo detuvo. Bajé del escenario corriendo, hacia la salida, donde Andrea me esperaba en la lluvia torrencial. Lo hiciste, dijo empapada, con una sonrisa que iluminaba la noche. Nos besamos bajo el aguacero, indiferentes a los flashes, al mundo que se desmoronaba a nuestro alrededor. Pero la traición no terminó ahí. Días después descubrí el secreto más oscuro de Javier: había estado chantajeando a Andrea con fotos antiguas de su matrimonio fallido, amenazando con publicarlo si no me dejaba. Quería protegerte, sollozó ella cuando confesó, en nuestra primera noche juntas sin sombras. Pensé que si me iba, él te soltaría. La rabia me invadió, un fuego que quemaba como la quema de surros en las fiestas. Confronté a Javier en su oficina de Oviedo, con la policía de testigo. Se acabó, le dije. Tu control, tu mentira. Soy libre. El divorcio fue un calvario de papeles y audiencias, pero emergí más fuerte, como el acero de las fábricas siderúrgicas de Avilés. Mi madre, después de meses de silencio, vino a cenar a la sidrería. Hija, no lo entiendo todo, pero veo tu luz. Y eso basta. Andrea y yo abrimos una librería conjunta en el casco viejo, Palabras de Mar, un espacio para historias de amores diversos, donde las lectoras jóvenes vienen a susurrar sus verdades. Hoy miro el Cantábrico desde nuestra ventana, con Andrea durmiendo a mi lado, su mano en la mía. Salí del closet en Televisión Nacional, sí, pero lo que gané fue un mundo entero. Gijón, mi hogar, me acogió de nuevo con sus tormentas y sus soles. Y en cada ola, oigo el eco de esa noche, sí lo soy. Y fue lo mejor que dije jamás.
Aquel beso bajo la lluvia en la puerta del Teatro Jovellanos no fue el final, sino el comienzo de una guerra más sutil, de esas que se libran en los pasillos de los juzgados y en las miradas esquivas de la gente. Gijón, con su fachada de hospitalidad norteña, esconde espinas afiladas bajo la piel. Los días siguientes al escándalo fueron un laberinto de emociones, euforia por la libertad recién conquistada, y un terror sordo a lo que vendría. Andrea y yo nos refugiamos en su piso, convirtiéndolo en un nido improvisado de mantas y libros apilados, donde el mundo exterior parecía un sueño lejano. Pero el mundo no espera. Mi suspensión en el instituto se convirtió en despido disfrazado de reestructuración. El director, un hombre de bigote gris y principios de otra era, me llamó a su despacho oliendo a café solo y arrepentimiento. Sofía, eres una gran profesora, pero los padres entienden, ¿verdad? Esto es Gijón, no Barcelona. Asentí mordiéndome la lengua porque discutir habría sido como gritar contra el viento del suroeste. Salí de allí con una caja de libros bajo el brazo, sintiéndome como una mártir de novela barata. Andrea, siempre la pragmática, me abrazó en la puerta. Usaremos esto. Abre tu propia escuela, o únete a mí en la librería. Juntas somos invencibles. Su optimismo era contagioso como el aroma de las fabadas en las cocinas asturianas, pero yo cargaba con el peso de la culpa. ¿Y si arrastro tu negocio al barro?, le pregunté una noche, mientras preparábamos fabs con chorizo en su cocina diminuta. Ella dejó el cucharón y me miró fijo. Sofía, el amor no arrastra, eleva. Y el nuestro es más fuerte que cualquier chisme. Javier, por su parte, no cejaba. Su venganza se volvió legal, un torrente de papeles que inundaban mi buzón, demandas por difamación, reclamaciones de bienes compartidos que incluían hasta el viejo reloj de pared de mi abuela. Contraté a una abogada, una mujer de Oviedo llamada Carmen, con gafas de montura roja y un acento que cortaba como navaja. Este tipo es un clásico narcisista, me dijo en nuestra primera reunión, sorbiendo un café en su despacho con vistas a la catedral. Quiere controlarte porque no soporta perder. Pero ganaremos, Sofía. Por ti, por Andrea. Mientras el juicio avanzaba, las grietas en mi relación con Andrea empezaron a aparecer. No eran grandes fisuras, sino pequeñas, como las que el salitre deja en las fachadas de las casas en la playa de Arbellú. Ella, que había salido del armario años atrás en Sevilla, lidiaba con mi proceso a trompicones. A veces te miro y veo a la Sofía casada, la que duda, me confesó una tarde, mientras paseábamos por el cerro de Santa Catalina, con el puerto extendiéndose abajo como un mapa de luces. No es justo, lo sé, pero el miedo tuyo me contagia el mío. Intenté compensarlo con gestos, cenas románticas en el restaurante El Muelle, donde el pescado fresco se cocina a la brasa y el vino de Godello fluye como ríos subterráneos. Le leía poemas de Gloria Fuertes, sus favoritas, con voz temblorosa bajo las estrellas. Pero el secreto que Javier había desenterrado sobre el pasado de Andrea la perseguía como un fantasma. Esas fotos de su matrimonio fallido publicadas anónimamente en un foro local, mostraban a una Andrea más joven, con el cabello largo y una sonrisa forzada al lado de un hombre de mirada opaca. Mira lo que tu ex ha hecho, me dijo ella, enseñándome la pantalla del ordenador, con las manos temblando. Ahora todos saben que fui débil, que me quedé años en una jaula. La rabia me consumió. Fui a ver a Javier sola, sin Carmen, en un café discreto de Oviedo donde el aroma a bollería intentaba enmascarar la tensión. Basta, le dije con la voz que uso para regañar a alumnos rebeldes. Esas fotos. ¿Cómo pudiste? Él sonrió, esa sonrisa que ahora veía como una máscara rota. Te lo advertí, Sofía. Si no volvías, la hundiría a ella. Es una manipuladora, ¿no lo ves? Te usa para su venganza contra el mundo. Sus palabras eran veneno puro, y por un instante dudé. ¿Y si tenía razón? ¿Y si mi amor por Andrea era solo una rebelión adolescente contra mi vida normal? Regresé a Gijón con el alma hecha jirones, y en lugar de contárselo a Andrea, lo guardé como un secreto más. Ese fue mi error, el que profundizó la misunderstanding. Ella notó mi distancia, mis silencios durante las cenas, y lo interpretó como arrepentimiento. ¿Quieres volver con él, verdad? La seguridad, la normalidad, me acusó una noche, después de una discusión tonta sobre qué libro poner en la vitrina de la librería. No, grité, pero las lágrimas la convencieron de lo contrario.
Se fue al piso de una amiga en el barrio de Natahoyo, dejando una nota: necesito tiempo. No me busques. El vacío fue insoportable, como si me hubieran arrancado una costilla. Deambulé por Gijón como un alma en pena, subí al funicular de Bulnes por capricho, buscando en las montañas la paz que no encontraba en el mar. Mi madre, que había empezado a visitarme con más frecuencia, me encontró llorando en la cocina. Hija, el amor verdadero no duele así, me dijo mientras pelaba manzanas para un postre. Si te hace sufrir, quizás no sea el tuyo. Sus palabras, dichas con ternura asturiana, me hirieron más que cualquier insulto. ¿Y si tenía razón? ¿Y si mi salida del closet había sido un impulso destructivo? El punto de inflexión llegó en una noche de tormenta, de esas que sacuden Asturias como si el dios del mar estuviera enfadado. Estaba sola en el piso de Andrea, me había dado una llave irónicamente cuando sonó el teléfono. Era Carmen: hemos ganado el primer round. Javier retira las demandas a cambio de silencio. Pero hay algo más, encontré correos suyos. No solo te chantajeaba a ti, tenía una aventura con una colega del bufete, desde antes del programa. El alivio mezclado con náuseas me dobló. Todo su amor por mí era una farsa, un control posesivo disfrazado de matrimonio. Corrí bajo la lluvia hacia el piso de la amiga de Andrea, en una calle estrecha del casco viejo donde las farolas parpadeaban como velas. Golpeé la puerta hasta que ella abrió con el cabello revuelto y los ojos rojos. ¿Qué haces aquí?, preguntó, pero yo no la dejé hablar. Escucha esto, dije mostrándole los correos en mi teléfono, empapada hasta los huesos. Javier no era el héroe, era el villano. ¿Y yo? Yo te amo, Andrea. No por rebelión, sino porque sin ti soy la mitad. Ella leyó sollozando y entonces me atrajo hacia sí bajo el umbral. Idiota, murmuró. Yo también te amo. Pero el miedo nos come vivas. Nos reconciliamos esa noche no con grandes declaraciones, sino con silencios compartidos y manos entrelazadas. Al día siguiente, bajo un cielo que por fin clareaba, fuimos a la playa de Luanco, a una hora de Gijón, donde el mar es más manso y las conchas brillan como perlas. Allí, sentadas en la arena, hablamos de nuestro futuro, la librería, viajes a Sevilla para que conociera a su familia reconciliada, quizás adoptar un perro mestizo de la perrera local. Construyamos algo nuestro, propuso ella, trazando corazones en la arena con un palo. Y yo, por primera vez, creí que era posible. Pero el drama no concluye sin un último giro, uno que me dejó sin aliento. Semanas después, mientras preparábamos la inauguración de Palabras de Mar, recibí una carta anónima en el buzón. Dentro una foto nuestra, Andrea y yo besándonos en la playa de Poniente, con una nota: si no cierras la librería, esto sale en la prensa. Tu secreto no es tan secreto. El pánico regresó, helado como el agua del Cantábrico en invierno. ¿Javier otra vez? ¿O alguien más cercano? La carta anónima se convirtió en una sombra que nos perseguía, un recordatorio de que la libertad, en un lugar como Gijón, es un lujo frágil. Andrea y yo la guardamos en un cajón de la librería, junto a facturas y sueños pendientes, pero su presencia envenenaba cada decisión. La publicamos nosotras primero, sugerí una mañana, mientras apilábamos novelas de Carmen Laforet en la vitrina. Convertimos el veneno en medicina. Ella negó con la cabeza, con esa expresión de andaluza estoica que tanto admiraba. No, Sofía. No dejaré que nos definan por una foto robada. Encontraremos al culpable. Investigamos a escondidas, como detectives en una novela de Vázquez Montalbán. Revisamos cámaras de seguridad del barrio, gracias a un vecino jubilado que coleccionaba cotilleos como mariposas, y preguntamos discretamente en las sidrerías. Gijón, con su red de chismes tejida en conversaciones sobre el tiempo y el Sporting, pronto nos dio pistas. Una camarera del café de la plaza mencionó a un tipo que frecuentaba el local, un excompañero de Javier del bufete, resentido por un despido reciente. Siempre hablando mal de ti, Sofía. Dice que arruinaste la carrera de su jefe. El descubrimiento nos enfureció, pero también nos unió más. Esa noche en la librería, después de cerrar, preparamos un contraataque. Andrea, con su ingenio sevillano, sugirió enviarle una trampa, una carta falsa prometiendo silencio a cambio de dinero, firmada con un seudónimo. Lo grabamos y adiós amenaza.
Yo, la profesora de literatura, redacté el texto con florituras shakespearianas, haciendo que sonara creíble. Enviamos la misiva por correo certificado, y esperamos con el corazón en vilo como en las vísperas de la Semana Santa. Mientras tanto, la vida seguía su curso caótico. La inauguración de Palabras de Mar fue un éxito agridulce, vecinas curiosas vinieron en tropel, algunas con sonrisas fingidas, otras con abrazos genuinos. Mi madre sorprendentemente trajo un bizcocho de manzana casero y se quedó charlando con Andrea sobre recetas asturianas. Es una buena chica, me susurró al oído antes de irse. Cuídala como yo te cuidé a ti. Sus palabras fueron un bálsamo, un puente sobre el abismo de nuestra distancia inicial. Pero el juicio final con Javier se acercaba, y trajo su propia tormenta. La audiencia en el Palacio de Justicia de Oviedo fue un circo, él con traje impecable y mirada de mártir, yo con un vestido sencillo azul que Andrea había elegido, sintiéndome expuesta como una novela sin tapa. Carmen presentó las pruebas, los correos de su aventura, los chantajes a Andrea, incluso testimonios de colegas que hablaban de su temperamento volátil. Esto no es un divorcio, señoría, argumentó ella con voz firme. Es un patrón de abuso emocional. Javier contraatacó con lágrimas de cocodrilo. Sofía me destruyó en televisión. Yo solo intentaba salvar nuestro matrimonio. El juez, un hombre mayor con acento leonés, lo miró con escepticismo. Pero el golpe bajo vino cuando su abogado sacó la foto, nuestra foto, como prueba de infidelidad premeditada. El salón se llenó de murmullos, y yo sentí el rubor subir a mis mejillas. Andrea, que había insistido en venir como apoyo, apretó mi mano bajo la mesa. Respira, susurró. Somos más que una imagen. Salimos de allí exhaustas con el veredicto pendiente. En el tren de vuelta a Gijón, nos acurrucamos en el asiento, mirando pasar los prados verdes salpicados de vacas. Si perdemos, ¿qué? Pregunté con la voz pequeña. Ella me besó la sien. No perdemos. Ya ganamos al decir la verdad. Su fe en mí era un ancla, pero el miedo a la traición ajena, esa foto circulando, manchando nuestro refugio, me carcomía. El clímax inesperado llegó 2 días después, en forma de llamada anónima a la librería. Si no cierras, la foto sale mañana, ronqueó una voz distorsionada. Andrea al teléfono fingió pánico mientras yo grababa con mi móvil oculto. Por favor, no, suplicó ella con lágrimas fingidas que habrían hecho palidecer a una actriz de Almodóvar. Dígame cuánto. El tipo mordió el anzuelo, 10.000 euros en el parque de Isabel la Católica, medianoche. Colgó y nos miramos con adrenalina bullendo en las venas. Esa noche, bajo la luna llena que iluminaba los castaños desnudos, nos apostamos en el parque con la policía local, un inspector amigo de Carmen, discreto como un cura en confesionario. El extorsionador llegó puntual, envuelto en una gabardina raída, rostro oculto por una bufanda. Andrea se acercó con un sobre falso y cuando lo abrió, los agentes saltaron. Era él, Miguel, el excompañero de Javier con deudas de juego y rencor acumulado. Javier no sabía nada, balbuceó mientras lo esposaban. Lo hice por mí. La noticia explotó en la prensa regional, chantaje fallido contra pareja LGTB en Gijón. Javier, pillado por asociación, retiró todas las demandas restantes. El juez falló a nuestro favor, divorcio limpio con compensación para mí y una orden de alejamiento. Por primera vez sentí justicia, no como un concepto abstracto de libros, sino como un viento fresco que barre la playa. Pero el verdadero caotrao emocional vino después, en una confrontación que no esperaba. Mi madre, que había estado callada durante el juicio, me pidió vernos en la playa de San Lorenzo, donde Javier y yo nos casamos. Llegué con Andrea, tomada de la mano, preparadas para lo peor. Pero en lugar de reproches, mi madre nos abrazó. Vi la foto en el periódico, antes de que saliera. La que intentaron usar contra vosotras. ¿Cómo? Resultó que Miguel, en su estupidez, se la había enviado a ella por error, pensando que era aliada de Javier. La borré, hijas, dijo con voz temblorosa. Y recé no por cambiaros, sino por protegeros. Porque el amor de una madre es así, guarda secretos para que voléis libres. Lloramos las 3, bajo el sol de invierno que teñía el mar de plata. Ese momento de perdón inesperado, disolvió las últimas barreras. Andrea, con su humor andaluz, bromeó, ahora sí que somos familia.
¿Preparas fabada para Navidad? Mi madre rió, y en esa risa, oí el cierre de un capítulo doloroso. Con el polvo asentado, nos enfocamos en sanar. Andrea y yo empezamos terapia de pareja en un centro LGTB de Oviedo, donde aprendimos a desentrañar los nudos de nuestros pasados, su matrimonio tóxico, mi matrimonio de conveniencia. El amor es decisión diaria, nos dijo la terapeuta, una mujer con tatuajes de olas en los brazos. Y lo era, decisiones como cocinar juntas, o cerrar la librería temprano para un paseo por el muro. Sin embargo, un secreto final pendía, el de Andrea. Una tarde, mientras catalogábamos libros, me confesó, en Sevilla, antes de huir, tuve una hija. La dejé con mi hermana porque no podía criarla en ese infierno. Ahora tiene 10 años, y quiere conocerme. El shock me dejó muda, pero no por juicio, sino por el dolor que ella cargaba sola. La traeremos aquí, dije abrazándola. Gijón es grande para sueños nuevos. La confesión de Andrea sobre su hija fue como abrir una puerta atascada, liberadora, pero llena de polvo y recuerdos amargos. Se llamaba Lucía, una niña de ojos verdes como los de su madre, con rizos oscuros heredados de un padre que ya no importaba. Vivía con la hermana de Andrea en un barrio obrero de Sevilla, rodeada de patios floridos y el eco de flamencos lejanos. Mi hermana la ha criado bien, me explicó Andrea esa noche, mientras bebíamos vino de Ribeiro en el balcón del piso con el rumor del mar de fondo. Pero siempre pregunta por mí. Dice que soy la mamá del sur que lee cuentos. Decidimos invitarla a Gijón para un fin de semana de prueba, un puente tentative sobre el abismo de los años perdidos. Preparativos febriles, limpiamos la librería hasta que brillaba, compramos libros infantiles de Ana María Matute y un conjunto de tecontazas de cerámica asturiana. Mi madre, convertida en aliada inesperada, horneó magdalenas y prometió contar historias de casonas encantadas. La niña necesita raíces, no solo alas, dijo con esa sabiduría de viuda que ha visto tormentas. Lucía llegó en un vuelo low cost desde Sevilla, con una mochila Hello Kitty, y una timidez que se deshizo como niebla al ver a Andrea. Mamá, gritó corriendo a sus brazos en el aeropuerto de Asturias. Yo observaba desde un paso atrás con el corazón hinchado, madre e hija, reunidas en un abrazo que borraba 10 años de ausencia. Esta es Sofía, presentó Andrea con voz ronca. La niña me miró con curiosidad. ¿Eres la novia de mamá? ¿Como en los cuentos? Asentí riendo. Exacto. Y Gijón es nuestro cuento. El fin de semana fue un torbellino de descubrimientos. Llevamos a Lucía a la playa de Rodiles, donde las dunas cantan con el viento, y le enseñamos a lanzar piedras planas sobre las olas. Mira, salta 3 veces, exclamaba, con acento andaluz que hacía sonreír a Andrea. En la librería le leímos El Quijote adaptado para niños, y ella dibujó molinos de viento con crayones, declarando, quiero vivir aquí con las 2 mamás. Esas palabras inocentes nos dejaron sin aliento, confrontándonos con la decisión más difícil, ¿adoptar? ¿Luchar por la custodia compartida en un sistema que aún tartamudea con familias como la nuestra? La respuesta no fue fácil. Llamadas a abogados en Sevilla, reuniones con la hermana de Andrea, una mujer práctica llamada Pilar, con manos callosas de costurera. La niña te quiere, pero el cambio es grande, nos advirtió por videollamada. ¿Y el padre? Aunque sea un fantasma, podría complicarlo. El fantasma era real, el exmarido de Andrea, un tipo volátil que había firmado la renuncia a la patria potestad años atrás, pero ahora, oliendo oportunidad, empezó a mandar mensajes amenazantes. Si te la llevas al norte te demando. Lucía es mía. El conflicto resurgió, pero esta vez no era solo nuestro, involucraba a una niña inocente. Andrea se derrumbó una noche, después de colgar una llamada con Pilar. No puedo perderla otra vez, Sofía. Pero si luchamos, ¿qué traumas le causamos? La abracé en la oscuridad, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. Lucharemos limpias. Por amor, no por posesión. Al día siguiente contactamos a una ONG LGTB en Madrid, que nos conectó con expertos en custodias queer. Tenéis un caso sólido, nos aseguraron. La voluntad de la niña es clave. Mientras el proceso legal avanzaba, papeleo interminable, evaluaciones psicológicas que nos dejaban expuestas como páginas abiertas, profundizamos en nuestra propia sanación. Empecé a dar talleres de escritura en la librería,
para mujeres que como yo guardaban secretos en el pecho. Escribid vuestras verdades, les decía aunque duelan. Andrea se unió compartiendo fragmentos de su diario sevillano, y juntas creamos un círculo de sororidad que atraía almas perdidas de todo Asturias. Mi madre, en un gesto de redención total, escribió una carta a la jueza, atestiguando nuestro hogar. Sofía y Andrea han construido un amor honesto, del que Gijón puede enorgullecerse. La leímos juntas, llorando de risa y gratitud. De devota a activista, bromeé. Ella guiñó un ojo. El amor enseña, hija. El cao legal llegó en una sala de audiencias en Sevilla, bajo el sol abrasador de primavera que hacía palidecer al norte. Viajamos las tres, Andrea, Lucía y yo, con maletas llenas de esperanza y miedos. El exmarido apareció con traje arrugado y ojos inyectados en alcohol, exigiendo lo que le corresponde. Pero Lucía, valiente como una heroína de cuento, tomó el micrófono del testigo. Quiero quedarme con mamá y Sofía. En Gijón hay mar y libros, y me quieren de verdad. El silencio que siguió fue ensordecedor. El juez, una mujer de mirada serena, asintió. La custodia compartida se concede a la madre y su pareja. El padre tendrá visitas supervisadas. Salimos del juzgado abrazadas, con Lucía saltando entre nosotras. Somos una familia, gritó, y el eco resonó en las calles de Triana. Volvimos a Gijón en tren, con paradas en Córdoba para ver la mezquita y en Madrid para un capricho de churros. Allí, en el andén de la capital, recibí un mensaje de Javier, el último, lo supe. Felicidades. Encuentra tu paz. No respondí, pero lo borré con una sonrisa, cierre definitivo. Los meses siguientes fueron de tejer lazos. Lucía se adaptó rápido, escuela en Gijón, amigos en el parque y noches de cuentos donde Andrea y yo alternábamos voces para los personajes. La librería prosperó con eventos sobre literatura queer que llenaban el local de voces diversas. Mi madre se mudó cerca, convirtiéndose en la abuela postiza que horneaba cachopos y contaba leyendas de trasgos. Hoy, un año después de aquella salida del closet televisiva, miro a Andrea y Lucía jugando en la playa bajo la lluvia fina de otoño. El Cantábrico ruge, pero ya no asusta, es la banda sonora de nuestra vida. He aprendido que el amor no es un idilio sin nubes, sino una danza con tormentas, conflictos que forjan, traiciones que enseñan, malentendidos que profundizan el lazo. Salí del armario en un programa absurdo, pero entré en mí misma, en un hogar de carne y hueso. Gijón, con sus olas y sus secretos, nos vio renacer. Y en cada amanecer susurro gracias, por el dolor que nos trajo aquí, por la mujer que amo, por la niña que nos completa. Porque al final la verdadera historia no es de salidas espectaculares, sino de llegadas silenciosas al corazón del otro.